Buenas tardes, chicos. El contenido del día de hoy va a ir enfocado en todo lo que es retoque de piel. Al día de hoy vamos a ver cómo se realiza el retoque de una fotografía de belleza, cómo podemos corregir textura, color y algunos ajustes básicos para poder llevar una fotografía de lo crudo, que es lo que se tomaría directamente a la cámara, a una fotografía terminada, lista para publicar en redes o para utilizar en piezas de publicidad. En este caso, este ejercicio lo vamos a hacer desde una fotografía en RAW y vamos a hacer todo el proceso de revelado como vimos la vez pasada, pero adicional vamos a complementar con un proceso posterior realizado directamente en Photoshop. El proceso de edición de fotografía de belleza requiere de que la persona que lo está realizando sea muy sutil con los efectos y las correcciones a la hora de realizarlo. Esto debido a que cuando una edición se hace demasiado fuerte o de pronto demasiado drástica, puede dar el efecto de que las fotografías están mal editadas y por esa razón se sienten de mala calidad. Nosotros en general tendemos a notar con mayor facilidad cuando una fotografía de belleza o de una persona está mal editada debido a que estamos mucho más acostumbrados a ver rostros todos los días. Por esa razón debemos ser muy cuidadosos a la hora de editar este tipo de fotografías. La idea es que una fotografía bien editada dé la ilusión de que la persona que estamos viendo sigue siendo una persona normal, pero que tiene la piel muy bonita y muy saludable. En este caso, el primer paso va a ser dentro de la página de RAW, corregir la iluminación, hacer que la piel se vea bien iluminada, que la fotografía esté bien expuesta, pero después lo que vamos a hacer es hacer la corrección de texturas. Eso también implica que vamos a mejorar ciertos factores dentro de la fotografía, como lo pueden ser el maquillaje, por ejemplo, el ejemplo aquí de estas cejas y estos delineadores que son claramente editados posteriores a la foto, y también se pueden agregar este tipo de efectos como estos brillos alrededor de los labios que de nuevo son realizados en postproducción. Lo que vamos a hacer para iniciar es que vamos a partir de una fotografía en formato RAW, que es un formato crudo. La fotografía que vamos a utilizar ya está disponible en la carpeta recursos, y ahí van a encontrar una carpeta que se llama cámara RAW y van a encontrar la fotografía que se debe trabajar en clase y la fotografía que es la de la tarea. Ambas deben estar listas a más tardar para el martes 11. Lo primero que vamos a hacer es hacer toda la corrección de luces, color y iluminación de la foto para después proceder con el siguiente paso. Desde Photoshop vamos a ir a la opción abrir y vamos a abrir la foto que vamos a trabajar. En este caso se llama clase 16. Vamos a esperar a que Photoshop la procese y nos va a abrir automáticamente en la ventana de cámara RAW. La versión de Photoshop que yo tengo es 2021, por lo tanto Camera Raw se va a ver un poco diferente en cuanto a los títulos. Sin embargo, para las versiones más recientes las opciones son las mismas, solo que están en categorías diferentes. Lo primero que yo voy a hacer personalmente es que voy a hacer un antes y un después para poder observar bien qué cambios se están realizando, y voy a iniciar, como les había dicho, trabajando con la luz y después vamos a ir con el color. También les recomiendo acercar un poco al rostro, ya que debe ser el punto focal y digamos la parte de la fotografía donde más vamos a enfocar nuestra atención. Siempre debemos tener en cuenta que la piel se vea saludable y que no vayamos a exagerar demasiado ciertas características del rostro,
que puedan dificultar los procesos posteriores. En este momento, en la parte que se llama efectos, que es la encargada de agregar o disminuir la textura, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando con fotografías de personas, es muy importante tener en cuenta que si se borra la textura por completo, vamos a perder un poco de ese realismo que hace que una fotografía se vea como que sí es una persona real y que no está mal editada. Las fotografías que tienen la piel muy lisa siempre dan como esa sensación de que la foto está mal o que hay algo raro ahí. Por lo tanto, en el manejador de texturas les recomiendo que la suban, aunque sea un poquito. Obviamente si lo suben demasiado, pues se van a aumentar mucho los poros, se van a aumentar mucho las líneas de expresión, pero sí es importante mantenerlo un poquito elevado, especialmente para tener un poquito de textura de piel natural. Si la disminuimos, pues vamos a conseguir este efecto que inmediatamente hace que la foto se vea mal. Y en cuanto a la claridad, pues se refiere a la luz. En este caso ya es cuestión de manejarla. Les recomiendo no bajarla debido a que sucede esto, donde la piel se empieza a alisar a un nivel de que ya se empieza a ver extraño. Si quieren lo podemos dejar quieto o lo podemos mover, pero muy poquito hacia la derecha. Y también ya en este punto de que hemos corregido la luz, vamos a corregir el color. Es muy importante tener en cuenta el tono de piel de la persona a la hora de corregir el color, ya que no queremos afectar demasiado la imagen de la persona. Cuando se está trabajando con modelos, si son modelos que se han visto en la vida real, la idea es que la fotografía refleje esa imagen para no cambiar el tono de piel, el tono de los ojos ni el tono del cabello. En este caso nosotros no conocemos a esta chica, pero vamos a tratar de mantenerlo lo más cercano posible. Los ojos verdes, el tono castaño del pelo y el tono claro de la piel. No aclararla más de la cuenta ni cambiar el color del pelo ni de los ojos. Eso lo aclaro ¿por qué? Porque cuando ustedes estén haciendo todo el proceso de temperatura, de matiz y demás, van a ver que, por ejemplo, está sucediéndome ahora, al corregir ciertas cosas, por ejemplo, el pelo cambió de color. Puede ser que también suceda con los ojos o también suceda un poquito con la piel. Entonces es muy importante tener cuidado con esos factores, ya que pueden afectar la imagen de la modelo como tal. También es importante tener en cuenta que si la modelo, como el caso de ella, tiene pecas o tiene alguna marca o cicatrices, lunares y demás, es muy importante, si estamos trabajando con una persona real con la cual nos podemos comunicar, hablar con ella para consultar qué tipo de cosas desea que se remuevan de la fotografía y qué cosas desea que se conserven. Puede que uno diga, no, ella hay que quitar absolutamente toda la textura, todo el color del rostro y pues quitamos las pecas porque estamos haciendo la corrección y resulta que esa persona le gustan cómo se ven sus pecas. Por ejemplo, ella tiene una mancha de nacimiento en un ojo y nosotros la quitamos porque pensamos que no se ve tan bien, pero resulta que eso es parte de la identidad de ella y a ella le gusta, entonces podemos llegar a ofender a la persona al hacer ese tipo de correcciones. Por esa razón debemos ser muy cuidadosos a la hora de editar un rostro y de quitar cosas para pues proteger la imagen y hacerlo lo más real posible a la persona que estamos fotografiando. Por último, antes de pasar ya a Photoshop, vamos a trabajar con el mezclador de colores. En este caso lo que voy a hacer es enfocarme mucho en los labios para darles un tono un poquito más rosadito, al igual que en balancear el tono de la piel. En este caso, dentro del mezclador de colores, los que más vamos a trabajar son rojos, naranjas y amarillos, que son los tonos que más prevalecen dentro del tono de piel
y son los que más afectación van a tener sobre esta fotografía. Recuerden que esto controla los colores directamente dentro de la fotografía, haciéndolos más fríos o más cálidos. En este caso ya depende mucho de la fotografía que estemos tomando para balancear ciertas cosas, como que la fotografía haya hecho que la piel se vea amarilla o se vea gris, que haya ciertas áreas que quizás están viendo oscuras o demasiado claras cuando hicimos la edición de luces. Entonces, si ese es el caso, con estos manejadores vamos a poder conservar el color o aumentarlo para mejorar la imagen de la piel, en este caso, antes de continuar con la edición a Photoshop. Una vez hemos hecho el proceso de revelado en Camera Raw, vamos a pasar a Photoshop. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic en la opción Abrir para empezar a trabajar directamente con las herramientas que nos provee Photoshop para edición de fotografía. Una vez abramos la fotografía en Photoshop, vamos a asegurarnos de conservar la fotografía original intacta. Todas las correcciones y las herramientas que vamos a utilizar las vamos a utilizar en capas nuevas que van a estar sobre la fotografía que revelamos. En este caso, esto es una manera de trabajar de forma no destructiva, que recordemos es el método de trabajo que se debería utilizar dentro de Photoshop. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a desbloquear la capa de fondo, que es la capa que tiene la foto. A esta le vamos a poner fotografía y vamos a crear una capa nueva encima que se va a llamar corrección. En este momento les voy a explicar dos herramientas que son muy importantes a la hora de hacer correcciones dentro de una fotografía de belleza como la que vamos a utilizar ahora. En este caso vamos a utilizar herramientas de corrección que las pueden encontrar en la barra de herramientas donde aparece la curita. Tenemos dos prácticamente que vamos a utilizar para la mayoría de la corrección, que es el pincel de corrección puntual y el pincel corrector a secas. Ambos tienen funciones muy similares, sin embargo se utilizan dependiendo del contexto de la situación que las vayamos a necesitar, así que les voy a explicar unas generalidades de ambas herramientas y luego vamos a pasar a ver las diferencias. Lo primero es que ambas herramientas de corrección necesitan una muestra. Una muestra quiere decir de dónde debe sacar la herramienta la inspiración para corregir el área que queremos quitar, porque si solamente la quisiéramos quitar, pues utilizaríamos como un borrador y quedaría el hueco. La corrección lo que hace es que en el área que yo selecciono pone una información que yo debo escoger cuál va a ser. Yo puedo decirle a la herramienta que tome de muestra lo que está alrededor, o le puedo decir específicamente que tome un ejemplo dentro de la foto y que eso lo replique en el área que yo selecciono. Así que lo primero que hay que definir es el tipo de muestra. En este caso, yo puedo escoger que la muestra la saque directamente desde la misma capa o que lo haga de la capa que está debajo. En este caso, cuando yo le digo que lo coja de la capa que está debajo es porque yo voy a hacer mis correcciones en una capa diferente a la capa de la fotografía original. En ese caso, siempre debo asegurarme de hacerlo así y seleccionar la opción en corrector puntual, la opción dentro de barra de opciones que se llama muestrear todas las capas, y dentro del pincel de corrección al final van a ver donde dice muestra, que dice actual e inferiores, que es para que él pueda tomar de referencia la capa que está justo debajo de esa. En este caso van a ver que funciona de esta forma. Ustedes acceden a la herramienta de corrección, que es curita,
le dan clic y aquí les van a aparecer las dos herramientas que vamos a utilizar: corrector puntual y pincel corrector. En corrector puntual, para seleccionar la muestra deben estar en la barra de herramientas y en la parte a la derecha van a encontrar este texto que dice muestrear todas las capas. Como eso es lo que nosotros vamos a hacer, le vamos a dar clic y eso es lo que va a permitir es que yo pueda usar la herramienta en una capa vacía y que me funcione. Si no le dan clic a esto, ustedes van a tratar de hacer el ejercicio y no les va a servir porque él no va a tener un ejemplo de dónde debe traer las texturas para poder hacer las correcciones. En la otra herramienta es similar, solamente que en este caso este es el corrector y ya, pincel corrector. Lo van a encontrar a la derecha donde dice muestra, deben darle clic. Si les dice capa actual, como estamos en una capa vacía, no va a funcionar, así que hay que darle clic y darle act e ins, que quiere decir actual e inferiores. Y de esa manera me aseguro de que él tome como ejemplo la fotografía, pero pudiendo trabajar sobre una capa diferente. Ahora, hablemos de las diferencias entre el corrector puntual y el corrector normal, o el corrector básico. Estas tienen funciones similares, quiere decir me permite tomar un ejemplo de una textura y cambiarlo por otro. En este caso me voy a acercar para que puedan ver. Estoy en el área de la frente de esta chica, donde vemos que hay varias imperfecciones por corregir, y en el caso de la frente, como son correcciones que están rodeadas de piel sana, lo que vamos a utilizar es el corrector puntual. El corrector puntual lo que hace es que toma como ejemplo toda la fotografía, especialmente lo que está alrededor del área que yo selecciono, y la cubre como con un promedio del área circundante. Ejemplo, yo hago clic, selecciono y él lo va a rellenar con todo lo que está alrededor. Ay, perdón, no funcionó porque no le doy clic aquí. Ahora sí. Lo va a rellenar con la textura de piel que hay alrededor de esta imagen. Como alrededor de la imagen la piel se ve bien, él va a tomar una muestra y la va a completar. Lo mismo pasa acá. Esto es posible ya que alrededor del área donde yo estoy corrigiendo la piel se ve bien, por esa razón lo puedo hacer con el corrector puntual. Sin embargo, hay áreas donde la parte de alrededor de la zona que vamos a corregir no es tan uniforme, y en esos casos hay que utilizar el pincel corrector. Vamos a acercarnos aquí para que podamos ver la diferencia. Podemos ver aquí en el área del ojo que hay muchas texturas y hay diferentes líneas de expresión, diferentes colores. Por lo tanto, si yo utilizo la herramienta de corrección puntual, él no va a saber con claridad qué textura debe tomar de referencia para rellenar lo que yo quiero. Y por lo tanto, no se va a ver tan bien la corrección. Les muestro. Si ustedes se alejan van a ver que va a quedar el trazo del área, no se va a ver tan pulido y se va a notar demasiado en las áreas donde yo lo trabajé. En estos casos es mejor utilizar el pincel de corrección puntual. Funciona tomando una muestra de la piel y digamos que moviéndola hacia el área que yo necesito. La muestra la tomamos dando clic en el botón Alt o Option en el teclado para tomar una muestra de piel que queramos utilizar, y de esta manera podemos replicarla en el área a corregir. Damos clic y seleccionamos para borrar.
En este caso, las correcciones tienden a ser más sutiles y mejores que con el pincel de corrección puntual para elementos o áreas que son como de este tipo, que tienen muchas texturas. Si yo me alejo, pues ya no voy a ver las líneas, simplemente voy a ver corregido. Y para poder ver el antes y el después, simplemente voy a apagar la capa y ahí pueden ver las cosas que hemos corregido hasta ahora. El primer paso de toda la corrección es limpiar las áreas de la piel utilizando el pincel corrector puntual y el corrector básico para perfeccionar áreas de textura dentro de la piel. Así que ese es el primer paso del proceso. Lo voy a hacer rápido para poder continuar con el siguiente paso. Adicional a lo que les he explicado, es muy importante que tengan en cuenta que el pincel que van a utilizar funciona como un pincel tradicional, pero lo más importante es que la dureza debe estar en 0%. Si tienen la dureza muy alta, se va a notar inmediatamente donde han hecho la edición. Así que también tengan en cuenta modificar la dureza del pincel antes de iniciar. Les recomiendo cada cierto tiempo que hagan zoom hacia afuera para revisar cómo se ve de lejos. Puede que de cerca ustedes noten muy amplia la diferencia, que noten que las imperfecciones son mucho más grandes, pero cuando se alejan eso pues es mucho menos notorio. Eso es porque estamos trabajando con una fotografía en alta resolución que permite ver cada poro, cada pelo, cada cicatriz, pero si se alejan pues van a ver que no es tan notorio. Entonces a veces uno se queda pegado a una área específicamente que en realidad no se veía tanto cuando alejas la foto. Como en este caso nosotros no la vamos a imprimir en gran formato ni nadie la va a ver muy de cerca, pues es posible que trabajemos de una forma un poquito más ágil sin, digamos, que enfocarnos demasiado en un área específica. Cada cierto tiempo pueden prender y apagar la capa de corrección para que vean el progreso que han conseguido y para que revisen si hay algún área que se les esté olvidando corregir, porque puede que no fuera tan notorio desde un principio. Tengan en cuenta que en este punto nosotros no vamos a corregir tonos de color. Por ejemplo, aquí esta parte que se ve como azul, verde por las ojeras, no la vamos a corregir con el pincel corrector, sino que lo vamos a hacer después. En este momento lo único que estamos haciendo es corrigiendo las áreas que tienen imperfecciones. En ese caso puede ser poros, puede ser cicatrices, barritos, cabellos, pero por color
Si lo que estamos tratando de corregir, por ejemplo, es esta área que está de un color distinto al resto de la piel, eso no lo vamos a hacer con esta herramienta, sino con las siguientes. Una vez hayamos terminado de hacer todo el proceso de corrección, en este caso este fue el mío, lo siguiente que vamos a hacer es el desarrollo de una técnica que se llama quemar e iluminar. Eso es una técnica que proviene de cómo se corregían antes las fotografías cuando se hacían estos procesos de forma más análoga, pero nosotros lo vamos a hacer a través de herramientas de capas de ajuste en Photoshop. Vamos a hacer una carpeta y dentro de esta carpeta vamos a hacer dos capas de ajuste. La primera capa de ajuste va a ser de curvas y la vamos a llamar iluminación. En este caso lo que nosotros queremos hacer es mover la curva hacia arriba de manera que las áreas que se ven oscuras, que nosotros queremos aclarar, por ejemplo la zona de la ojera, empareje con respecto al tono del resto de la piel. Así que la vamos a subir hasta el punto donde la ojera ya no sea tan visible, pero que se siga manteniendo clara la foto. Por ejemplo, en este punto la ojera se ve mucho más clara a comparación de cómo se veía antes. Obviamente esto va a alterar otras zonas de la foto y de eso no nos tenemos que preocupar por ahora, porque vamos a enfocarnos directamente en esas zonas que necesitamos aclarar, como lo son las ojeras. Y la siguiente capa que vamos a hacer es una capa de ajuste, también de curvas, pero a esta le vamos a poner contorno. En este caso, la siguiente capa de curvas, voy a volver invisible la primera que hicimos. La siguiente capa de curvas va a ser para emparejar zonas que puede que hayan quedado demasiado claras. Por ejemplo, aquí vemos aquí como una luz que está reflejando demasiado el fondo. Podemos ver que las cejas en algunos puntos están un poquito claras. Alrededor de la boca hay algunas partes que se ven demasiado blancas. Por esa razón vamos a mover la curva hacia abajo de manera que esos tonos de piel emparejen. Listo. Entonces, una vez hayamos hecho esto, lo siguiente que hay que hacer es darle clic a la máscara de la capa, que es esta blanca, y vamos a darle la opción invertir.
Esto va a hacer que la capa donde habíamos hecho la capa de ajuste pase de ser aplicada toda la fotografía a ser aplicada en ninguna parte, va a quedar totalmente negro, y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar el pincel para abrir pequeños huecos dentro de la máscara y que esos colores o esa corrección se pueda ver a través de ella. Vamos entonces a invertir la capa en ambos casos. Ahora volvimos a la foto original y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a utilizar el pincel para poder trabajar con las cosas que están aquí debajo. Yo voy a, primero que todo, aclarar esta zona de ojera de este ojo. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar un pincel tradicional. Voy a asegurarme de que el tamaño sea entre 20 y 30 para este ejercicio. Y el flujo debe estar en 1%, en 1 o 2%. Y el color debe ser blanco. Voy a pararme sobre la capa que se llama iluminación, sobre la máscara, y voy a empezar a pintar en esta área para aclarar la zona. Ustedes puede que al principio no lo noten mucho. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un flujo muy bajo. Pero si ustedes apagan la capa, van a empezar a ver la diferencia en el área que vamos a trabajar. Si para ustedes es demasiado sutil, aunque se nota, puede que sea muy sutil, pueden aumentar el flujo a 2%, asegurándonos de que no se noten los brochazos. Ahí se nota mucho más. O también pueden modificar la curva para que aclare más o menos. En este caso, si yo la subo, pues va a aclarar mucho más, pero debo tener cuidado cuando la esté difuminando de que no se note demasiado. Ahí. Y voy a continuar con mi pincel limpiando la zona. En este caso voy a volver al flujo de 1. Ustedes pueden ver la diferencia. En este caso debemos tener cuidado de que no quede demasiado iluminada la zona. Por ejemplo, aquí lo subí demasiado, está quedando muy clara, así que la voy a volver a bajar y ahí pues se ve mucho mejor, más parejo con respecto a lo demás, y vamos a continuar limpiando. En este caso aparecieron aquí como unas venitas. Si hay algo de corrección que haya que repetir, recuerden, vamos a volver a la capa de correcciones y corregir sobre esa, ya que esa es la capa que va a tener todas las correcciones que debemos hacer. Les recomiendo que solamente hagan correcciones en esa capa y no en otras, para no confundirse después. En este caso, cuando aclaré, aparecieron como unas venitas que no me parece que se vean tan bien, entonces las estoy aclarando en este punto antes de continuar. Listo, entonces ahí podemos ver cómo aclaramos la zona y cómo también corregimos la presencia de algunas venitas que estaban, digamos, en la zona. Lo mismo vamos a hacer
con el otro ojo para corregir esta zona que se ve un poquito azul. Entonces tomamos de nuevo el pincel, nos aseguramos de trabajarlo en blanco con el flujo en 1 y empezamos a pasarlo por esta área para corregir esa tonalidad clara. En este caso podemos ver que la quedamos que existe un tono azulado, eso lo podemos corregir, probablemente la corrección de color posterior, pero ya lo hacemos más claro, igual beneficia mucho lo que estamos haciendo en este momento. Podemos también aplicarlo en estas zonas donde vemos que hay presencia de algunas manchas, también lo podemos aplicar. Y si quisiéramos también podríamos difuminar un poco de lo que está sucediendo aquí como con la manchita. Esto pues debe ser consultado con la modelo de si ella quiere que se remueva o que se profundice el color, pero si ha quedado de pronto muy definido lo podemos aclarar también con esta misma herramienta. Voy a hacer una corrección adicional. De nuevo voy con el pincel de corrección y voy a tratar de eliminar un poquito de esta línea de expresión que ha quedado muy marcada. Listo. También ahorita que lo noté aquí hay como unas venitas, así que las voy a corregir también. Listo. Por último, en la de contorno lo que voy a hacer es que voy a oscurecer un poquito las cejas y voy a emparejar un poquito la zona de alrededor de la boca, que siento que tiene un poquito de decoloración. Así que hay que hacer exactamente lo mismo, nos paramos en la capa de contorno y empezamos a oscurecer con el pincel con flujo 1 las diferentes áreas de la fotografía. Para revisar si lo que estamos viendo se nota, simplemente prendemos y apagamos la capa. Listo. Por último, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer capas de corrección de color. En este caso vamos a generar una nueva carpeta que le vamos a poner corrección de color. Y aquí vamos a hacer diferentes capas de ajuste para corregir ciertas cosas que puede que no nos hayan quedado del todo bien o que necesitemos adicionar o corregir en este punto para poder continuar. En este caso, lo que yo noto es que, como les decía ahorita, hay algunas zonas que
alrededor de los ojos han quedado un poquito verdes, por lo tanto lo primero que voy a hacer es una capa de ajuste que se va a llamar corrección selectiva. En este caso lo que me permite hacer este tipo de capa de ajuste es cambiar ciertas zonas. Por ejemplo, si yo selecciono los tonos verdes de la foto, puedo corregirlos para que sean más amarillos, más azules, más rojos y demás. En este caso voy a poder mover los manejadores para revisar cómo va quedando la corrección que yo realice dentro de la foto. En este caso, en el que más van a notar la diferencia es en los tonos rojos y amarillos, ya que esos son los tonos que más prevalecen dentro de la fotografía cuando estamos editando piel. Y aquí podemos ver, una vez hemos hecho el ejercicio, cómo cambia la fotografía cuando hemos modificado ciertos colores. Lo siguiente que vamos a hacer es una capa de ajuste que modifique la intensidad. La intensidad tiene que ver con el carácter del color, por lo tanto si yo aumento la intensidad, los colores se van a ver mucho más diferenciados entre sí, y también va a estar el factor saturación. En este caso, si yo subo mucho la intensidad, pueden ver cómo la diferencia entre los colores es mayor o menor, hasta que la diferencia es básicamente solo blanco y negro. Y en saturación pues vamos a poder aumentar o disminuir la intensidad del color. Yo prefiero modificar solo intensidad y no saturación, ya que siento que en rostros modificar la saturación afecta mucho el color natural de las cosas. Por último, podemos agregar una de brillo contraste si es necesario, solo en algunos casos, por si es necesario modificar algún área. Por ejemplo, si yo modifico brillo contraste, puedo disminuir ciertas de pronto aspectos de las marquitas del rostro que se estuvieran viendo muy poco o demasiado. Por último, y esto es solamente si es necesario, ustedes pueden decidir también hacer ediciones que tengan que ver con agregarle cosas a la foto. Por ejemplo, si yo quisiera agregarle un poquito más de pelitos a las cejas o a las pestañas, hacer alguna cosa con las uñas o con los labios, lo puedo hacer. En ese caso, de nuevo, vamos a hacer otra capa y a esa le vamos a poner detalles. En este caso vamos a utilizar el pincel en un tamaño bastante pequeño. En este caso lo que voy a hacer es rellenar un poquito las cejas. Voy a utilizar un tono similar al tono de cabello que ella está teniendo aquí.
aumentar el suavizado para que no me quede tan curvo, y aquí pues lo que habría que hacer básicamente es un ejercicio de simular los cabellos de la ceja para rellenarlos. Si lo van a hacer, les recomiendo mucho que tengan en cuenta el sentido en el que va el cabello. Y no hacerlos todos del mismo color. En este caso estos serán como de un tono más claro, luego se puede escoger otro tono de café más oscuro. Y aquí pues podemos ver la diferencia en el caso de las cejas de cómo va quedando con el relleno que estamos haciendo a punta de pincel. ¡Ay! Ahí lo podemos ver. Similar a eso se pueden hacer cosas como esta. Por ejemplo, ustedes podrían tomar con el pincel, esta vez pues lo vamos a hacer mucho más grande. Hacemos una capa diferente, de nuevo dureza 0, y podemos aplicar un color a los labios. Entonces para eso podemos escoger el tono y vamos a cambiar el modo de fusión de la capa de normal a multiplicar, y podemos aplicar un tono, por ejemplo, de la boca. O cambiar también la opacidad. En los bordes, y esto aplica siempre para donde estemos trabajando maquillaje, tratemos de difuminarlo un poco, bajando la opacidad, y eso hace que se vea un poquito más natural, o sea que no se note como que es editado encima. Y pues así quedaría como la boca si quisiéramos cambiar el tono de los labios. Y pues eso mismo se puede hacer si quisieran con las uñas. Y así pues tenemos el proceso de edición de una fotografía, haciendo todos los ajustes correspondientes a haciendo todos los ajustes correspondientes a la edición de la piel,
el revelado de la fotografía desde el RAW, corrección de texturas, corrección de colores, iluminaciones y por último agregar ciertos detalles adicionales a la fotografía. La tarea corresponde a que vamos a hacer este mismo ejercicio de edición con esta fotografía que está disponible en la carpeta. Van a acceder y van a hacer todo el ejercicio que acabo de hacer yo. Ese es el ejercicio 1 y el ejercicio número 2 es que van a hacer el mismo proceso pero con otra fotografía. Es esta fotografía y lo que ustedes deben hacer es hacer el mismo proceso que se elaboró en clase, pero paso a paso siguiendo las instrucciones sobre esta fotografía. En este caso los pasos son los siguientes. El primero es el revelado en RAW, el siguiente es el proceso de corrección de texturas, luego viene iluminaciones y contornos y por último la corrección de color, que es el uso de capas de ajuste. Como pueden ver, la parte de los detalles es adicional, solamente si ustedes lo desean hacer como algo independiente para que puedan aplicar diferentes procesos o diferentes detalles a la fotografía. Entonces, chicos, esta fotografía ya está disponible, está en la capa recursos, en la carpeta recursos, perdón, de la carpeta de la clase, y es necesario que la entreguen a más tardar el martes 11 de junio para poderla revisar y tener sus notas listas y terminadas. Chicos, les agradezco muchísimo por su dedicación durante este semestre. Espero que tengan una feliz tarde, una feliz semana y nos vemos la próxima.